Vamos a ver otra cosa, otro tema, ciencias de la época, fisionomía. Vamos a ver, la fisionomía es una pseudociencia basada en la idea de que por el estudio de la apariencia externa de una persona, sobre todo su cara, puede conocerse el carácter o personalidad de esta. Pues esto es así. Había gente que se pensaba que pues la cara de personas podrían compararse con otras cosas que ahora veremos. Y esto sería también idea de los griegos, Aristóteles, como signos transitorios del cuerpo que indican condiciones transitorias del alma. Y esto ya nos empieza un poco a sorprender, ¿no? Signos transitorios del cuerpo, ya algo tipo transformación, transición, condiciones transitorias del alma, cambio de cuerpos, cambio de alma, un poco ideas no cristianas, sino lo que creían estos antiguos filósofos griegos. Esto fue bien aceptado en esos tiempos, y aquí tenemos, por ejemplo, una ilustración que nos muestra qué es la fisionomía. Pues, ¿ves? Comparan la gente, la cara de personas con cara de animales, y esto es una pseudociencia, no sería una ciencia verdadera, pero que se había creído durante mucho tiempo, incluso se declaró ilegal, nos dice aquí, en 1531. Pues bueno, ya hemos conocido algo más. Vamos a ver otras creencias de aquellas épocas, un tanto extrañas. Nos dice aquí: la idea por los europeos en la Edad Media de que las tierras lejanas, India sobre todo, fueran habitadas por razas humanas monstruosas, surgió de la antigüedad por la propagación de cuentos y fábulas de algunos eruditos griegos. ¿Qué cosas, eh? Ya en aquellos tiempos los europeos pensaban que fuera de Europa o del territorio que conocían había gente extraña que estaban por ahí danzando. Y todo esto venía de cuentos y fábulas de algunos eruditos griegos. Bueno, cuentos y fábulas, ¿eh? Es importante quedarnos con estas palabras en rojo que están destacadas durante toda esta conferencia, porque son importantes recordar. Dice también: los europeos se imaginaban que todo tipo de gente extraña vivía en distintos lugares del mundo, gente con cuernos, con orejas gigantes, con un solo pie gigante, etc. Pues esto es un poco la creencia de esa época. Todo lo que no fuera europeo o conocido era desconocido y podía ser cualquier cosa extraña que ellos se imaginaban y que estaba básicamente basado en cuentos, fábulas de los griegos, mitología, etc. Aquí tenemos otro tema: los hombres salvajes, los hombres de las cavernas o cavernícolas. Nos dice: el hombre salvaje o ser de los bosques es una figura mitológica que aparece en obras de arte y literatura medieval europea. Durante la Edad Media estas criaturas eran presentadas en el arte y la literatura como barbados y cubiertos de pelos, y a menudo portando garrotes y viviendo en cuevas, con un muy bajo nivel de inteligencia y agresivos. Representaban un puente entre los humanos civilizados y los peligrosos espíritus tipo elfo de los bosques. Existía disenso sobre si ellos eran humanos o animales. O sea que otra figura mitológica que mucha gente creía en esos momentos y que aparece en obras de arte y literatura de esos tiempos, pero que no existían. Claro que no. Hay varias definiciones de mitología. Nos dice: conjunto de mitos de un pueblo, especialmente del griego y romano. Siempre estamos ahí mismo, ¿eh? Ideas de los griegos y romanos y mitos que eran pues cosas que no existían, historia ficticia, personajes que no existen, narración maravillosa, etc. Aquí vemos estos hombres salvajes
siempre con mucho pelo, parecidos a algo extraño, ¿no? Con garrotes, un poco así raros, pero incluso en cuadros de este tipo, pues aparecen por aquí al lado, por el bosque, peludos, con garrotes. No sé, alguien podría pensarse, ¿y qué hace, no? Esta gente aquí, ¿qué pensaba en esos momentos el dibujante de esto? Y poner por aquí en medio el hombre salvaje, o el hombre de las cavernas estas. Posiblemente tenía mucha influencia en la sociedad de esa época, estas ideas mitológicas. La pelea en el bosque, otra ilustración que vemos, pues una especie de hombre mono, hombre salvaje, que es lo que ellos llamaban, luchando con un soldado, un guerrero de esa época, un caballero. Y esto eran algunas de las creencias un poco raras de esa época, ¿no? Podríamos decir. Después de la Edad Media ya pasaríamos a un movimiento que será Renacimiento, siglo XV y siglo XVI, y nos dice que el nombre Renacimiento se utilizó porque este retomaba los elementos de la cultura clásica greco-romana. O sea, ya, si antes del Renacimiento ya hemos visto la influencia de la sociedad, de la cultura greco-romana, imaginaos ahora, en el Renacimiento, que ya fue algo más importante toda esta cultura clásica. Se retoma la cultura clásica, se introduce las ideas del humanismo y el antropocentrismo. Básicamente, el humanismo es la gente que buscaba en la antigüedad clásica y retomaba el humanismo griego, lo que hemos dicho, y el antropocentrismo es que el ser humano era con medida de todas las cosas. O sea, hemos pasado de la Edad Media, que el hombre, Dios era el centro de todo, a poner a Dios de lado y poner al hombre en el centro de todas las cosas, como sustituyen a Dios para poner al hombre. Esto es el antropocentrismo. Y esto es lo que empezó a pasar en el Renacimiento. Ya estaban cansados de Dios de tantos años de Edad Media, pues nos olvidaremos de Dios un poco y pondremos al hombre, que es lo que somos nosotros, lo que vemos, nuestra sociedad, ¿no? Pues toda esta época también está caracterizada por una época de conquistas y descubrimientos. Coincide en que, bueno, ya sabemos todos que alrededor de esos tiempos se descubre América y empiezan expediciones desde Europa por todo el mundo para ver qué es lo que hay fuera de Europa. Entonces, aquí hay 3 preguntas que dice: ¿qué actitud adoptar ante los nuevos pueblos? ¿Cómo relacionarse con ellos? ¿Cómo interpretar sus costumbres y sus creencias? Estas fueron preguntas corrientes en esos siglos que dieron lugar a las bases del pensamiento antropológico. Ahora de momento dejaremos esta parte de conquistas y descubrimientos, más tarde volveremos a hablar, y contestaremos a estas preguntas. ¿Cómo actuaron esos hombres, esos europeos, con las culturas que descubrieron que se encontraban fuera de Europa? Vamos a conocer varios personajes, en este caso François Bernier, que fue un viajero, médico francés, etc. Y su obra más controvertida fue la clasificación racial, realizada en Nueva disposición de la Tierra según las diferentes especies y razas que lo habitan, que esto sería su obra, en donde concluía que los nativos americanos, indios, surasiáticos y norteafricanos eran razas con características físicas distintas a otras. En este sentido fue uno de los primeros antropólogos, aunque hay quienes han considerado que la división tiene un fondo racista.
Bueno, pues aquí tenemos, iremos viendo más, un señor, un viajero, que claro, iba descubriendo el mundo, iba viendo que las civilizaciones que iba descubriendo eran diferentes a las suyas. Y bueno, ya empezó a clasificarlos como unos de una manera, otros de otra, los otros de otra. Incluso algunos han creído que esta división tenía un fondo racista, ¿no? Porque si consideramos a gente que es humana pero son diferentes, sí que son razas, pero si empezamos, ¿no?, a verles cosas distintas y querer clasificar, algunos pensarán que esto es algo un poco racista. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Otra de las ciencias de la época, la anatomía comparada. Nos dice, es una disciplina encargada del estudio de las similitudes y diferencias en la anatomía de los organismos. La anatomía comparada forma parte nuclear de la morfología descriptiva y es fundamental para la filogenia. Bueno, pues aquí tenemos otra de estas ciencias de la época, que básicamente lo que hacían es comparar partes del cuerpo, por ejemplo en este caso, de un humano con un pájaro, y iban viendo las semejanzas. Bueno, iremos viendo todo esto a qué dio lugar, porque ahora, bueno, no sé, no parece gran cosa, ¿no? Pero todo esto ya veremos qué es lo que, para qué sirve si se utiliza mal todo esto. Y otro personaje, Edward Tyson, médico, anatomista, etc., y miembro de la Royal Society. Y cuidado porque ya pongo en rojo Royal Society, y más adelante veremos qué es esto de la Royal Society. Edward Tyson nos dice, en 1698 practica la disección de un chimpancé y publica sus resultados en un libro que llega a la conclusión de que el chimpancé, al que lo llama pigmeo, se parece más al ser humano que a los demás monos. Ay, ay, ay. Ya empezamos comparaciones de estas, de pseudociencias, ciencias que no son exactamente ciencias, pero que en esos momentos sí se creían que eran, y este hombre llega a la conclusión de que el chimpancé ya se parece mucho al ser humano, más que a los demás monos. Y este señor nos dice, nuestro pigmeo no es humano ni tampoco un simio común, sino un tipo de animal entre medio de los dos. En esta cadena de los seres, como eslabón intermedio entre un simio y un hombre, yo pondría nuestro pigmeo. Pues ya empezamos aquí la gente a usar mucho la imaginación y a creerse de que este pigmeo, que lo llamaba, que no era ni un simio ni un humano, sino que sería el que él pondría entre medio de esa escala de los seres, de esa cadena de los seres que hemos visto al principio. ¿Os acordáis, no?, que estaba Dios, los ángeles, los humanos, los animales, plantas, etc. Pues el señor Tyson pone a este pigmeo entre medio de un humano y un simio. Esta manera de pensar sería el preludio para la evolución. Dice, solo tenía que cambiarse la cadena estática a una dinámica, con las formas gradualmente evolucionando unas a otras de forma ascendente, y ya se tenía el escenario evolucionista. Esto explicaría por qué la evolución fue aceptada tan rápidamente después de la publicación del trabajo de Darwin. Bueno, pues este autor nos dice lo que podía haber pasado aquí. Ya vimos la cadena esta de los seres, cada uno ocupaba su lugar sin moverse. Pero si se transgiversa un poco esta idea y se dice que unas formas han venido de otras desde abajo hasta arriba, pues ya tenemos un poco la idea esta de evolución. Pues esto es lo que ya iba pasando y es lo que vemos aquí. El eslabón intermedio, ya se habla de aquí. Vemos otro personaje, el señor Carlos Linneo, un científico, naturalista, botánico, etc. Se le considera fundador de la taxonomía moderna y miembro de la Royal Society. Bueno, tenemos aquí otro
de la Royal Society,